programa de hoy, Papa Francisco inaugura Rosario Mundial pidiendo por el fin de la pandemia. Vaticano ordena a sus directivos jurar que no tienen condenas por corrupción. Además, Cardenal Ladaria señala que el cuidado pastoral y la ley de la Iglesia no entran en conflicto en los casos de matrimonio. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa con información de Roma que nos trae nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos comentará sobre la inauguración de la maratón de oración que lanzó el Papa Francisco por el fin de la pandemia. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco presidió este 1 de mayo la inauguración de la maratón de oración para pedir por el fin de la pandemia de coronavirus con el rezo del Rosario que presidió desde la capilla gregoriana de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Frente al icono de la Virgen del Socorro en la capilla gregoriana de la Basílica Vaticana, el pontífice dio comienzo al rezo del Rosario que a lo largo de todo el mes de mayo se rezará desde los santuarios de todo el mundo para pedir por el fin de la pandemia de coronavirus. El rezo estará dirigido cada día de forma especial desde un santuario concreto. En total, 30 santuarios marianos distintos, como la Basílica de la Anunciación en Nazaret, el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, el Santuario de Nuestra Señora de Luján en Argentina, la Santa Casa de Loreto en Italia, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Cuba o el Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat en España. El Papa concluirá el maratón del rezo del Rosario el 31 de mayo desde los jardines del Vaticano. Por otro lado, durante el rezo del Regina Coeli en el quinto domingo de Pascua que presidió desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco subrayó la importancia de que los cristianos permanezcan unidos en torno a Cristo. El Papa Francisco insistió antes de rezar el Regina Coeli que es necesario estar unidos a Cristo y permanecer en Él. Aseguró que no se puede ser buen cristiano si no se permanece en Cristo y recordó que con Él todo se puede. Aclaró que esa permanencia en Cristo no puede ser pasiva, sino que tiene que dar fruto. Es decir, que esa permanencia implica dar un testimonio de vida cristiana anunciando la buena noticia del reino con palabras y obras. Una vida verdaderamente cristiana, afirmó el pontífice, da testimonio de Cristo. Y desde Roma esta es toda la información. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. En otras noticias les contamos que el Vaticano ordenó a sus directivos jurar que no tienen condenas por corrupción. Veamos. El Vaticano empezó recientemente a exigirle a todos sus directivos y altos funcionarios y del Estado de la misma ciudad a firmar una declaración jurada en la que atestiguen que no han sido condenados ni han sido investigados por delitos de terrorismo, lavado de dinero, explotación de seres humanos o evasión fiscal. Dicha medida se estableció por medio de una carta apostólica en forma de motu proprio del Papa Francisco, en virtud de la cual se fijan disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas. En ese contexto, en la declaración jurada, tanto los directivos como jefes de los dicasterios deberán afirmar que no han recibido condenas definitivas por delitos dolosos en el Estado de la Ciudad del Vaticano o en el extranjero, y que no se han beneficiado en relación con los mismos de indulto, amnistía, perdón y otras medidas similares, o han sido absueltos de los mismos por prescripción. Asimismo, tendrán la obligación de asegurar que no tienen participaciones o intereses de ningún tipo en sociedades o empresas que operan con fines y en sectores contrarios a la doctrina social de la Iglesia. Cabe mencionar que estas declaraciones del Vaticano se establecen en virtud de la adhesión que han desarrollado con la Organización de las Naciones Unidas para luchar contra la corrupción. Por otro lado, les comentamos que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Ladaria, recalcó que el cuidado pastoral y la ley moral no entran en conflicto en casos de matrimonio. Veamos. El prefecto de la Oficina Doctrinal del Vaticano, Cardenal Luis Ladaria, enfatizó recientemente que en los casos de anulación o disolución del matrimonio, la ley procesal de la Iglesia y la atención pastoral de las personas no están en conflicto. Así lo enfatizó durante una jornada de estudio organizada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ese contexto, el purpurado subrayó que tanto en los casos de disolución como de nulidad en la Iglesia, la importancia de la inclusión de todas las realidades del matrimonio en un marco pastoral
y está contenida en el Código de Derecho Canónico. En esa línea resaltó que según el código, los pastores de almas están obligados a cuidar a que su comunidad eclesiástica ofrezca a los fieles cristianos la asistencia mediante la cual el estado matrimonial se preserve con espíritu cristiano y avance hacia la perfección. Finalmente, el cardenal Luis Ladaria recalcó que en la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco se profundiza el aspecto del acompañamiento pastoral ya contenido en la ley. Además, llamó la atención sobre las crisis matrimoniales que necesitan atención pastoral, para las cuales el resultado deseado es siempre la preservación de la unión si es posible. Ahora les contamos que la Corte Constitucional del Ecuador aprobó la despenalización del aborto ante el rechazo de los obispos. Veamos. Con 2 votos en contra y 7 a favor, la Corte Constitucional de Ecuador decidió recientemente aprobar la despenalización del aborto por violación en el país. En este contexto, con la decisión del máximo órgano de control en el país latinoamericano, se aceptó el cambio dentro del artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se señalaba que el aborto no sería sancionado en el Ecuador si es que el embarazo era consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Pero ahora, con la modificación, las excepciones por algún ámbito psicológico serán retiradas. Al respecto, días antes de la actual aprobación práctica, el Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por medio de una carta enviada a la Corte Constitucional de Ecuador, rechazó rotundamente la iniciativa. Además, expresó sus preocupaciones por las acciones que pueda tomar la Corte, teniendo en cuenta que el aborto voluntario o inducido es un tema muy complejo, no solo por las implicaciones médicas, jurídicas y éticas, sino también porque en él convergen varias realidades. Por otro lado, es importante mencionar que durante los debates de la aprobación del aborto por violación, María de Lourdes Alcíbar, esposa del presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió orar a Dios para que el aborto no sea aprobado en su país y animó a educar a los niños en valores para que sepan respetar la vida. Siguiendo con más noticias, les contamos que este 22 de mayo se realizará en la Ciudad de México el 13º Congreso Mariano, contando con la participación de importantes conferencistas católicos. Para conversar al respecto estamos conectados con Ivonne Cobian, directora y organizadora del 13º Congreso Mariano. Ivonne, bienvenida a WTN Noticias. Hola a todos, muchas gracias por la entrevista. Ivonne, este es el Congreso Mariano número 13 en México. ¿Cómo surgió la idea de realizar este evento y cuál es su objetivo? Así es, en el marco del año de San José convocado por el Papa Francisco y inspirados en el legado de las apariciones de la Virgen María en México, la Virgen de Guadalupe, en Fátima, Nuestra Señora de Fátima, y en Francia, la Virgen de la Medalla Milagrosa, eso nos impulsó muchísimo a llevar este mensaje de la Virgen que tantas veces nos busca, que tantas veces se ha aparecido y que tiene un mensaje de paz. Es más, el rosario, el tema del rosario es rosario por México y por el mundo entero. Sabemos que el rosario es el medio más poderoso para lograr la paz en México y en el mundo entero. Y queremos convocar a México, desde donde nos estén viendo, a todos los países que se puedan unir en este llamado de la Virgen María para unirnos a ella y difundir su rosario, su amor y sobre todo cómo llegar a Cristo por medio de María. Al respecto, ¿podrías comentarnos cuáles son los temas que se abordarán durante el Congreso Mariano? Claro que sí, estará con nosotros el padre John Walsh, quien hablará de María al pie de la cruz, el padre Juan Solana, que hará mención, entre otras cosas, será sábado de Pentecostés y hará mención a esto, el testimonio de Nieves, el testimonio de Esteban Arce y Nieves, que
bueno, es un testimonio de amor también muy grande. Marian Reynoso, que nos hablará de Rosario, medio de santificación. Mariana Barragán hablará sobre algo que vivió muy especial, un milagro en su vida que nos narrará. El hermano José Antonio Domínguez, heraldo del Evangelio, nos hablará de coronar a la Virgen en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias. Hay que coronarla en el mundo entero. Y en este tiempo tan duro por la pandemia, ¿cuán importante consideras que ha sido el refugio en María, nuestra Madre, durante este tiempo? Para mí, María ha sido fundamental en esta pandemia. Ella, en este momento que falta tanta esperanza y que tantas personas están sufriendo, los invitamos a que se unan en oración, a que se acerquen a la Virgen María, que está con sus brazos abiertos para consolar a todos sus hijos. De verdad que es impresionante al acercarnos a ella cómo se siente eso, que nos cubre con su manto. Y sabes que lo más importante es que nos quite ese miedo que mucha gente tiene. Estamos en paz, estamos con Dios, María nos acompaña. Y bueno, es maravilloso que todo el mundo lo sepa, en medio de estas enfermedades, en medio de este miedo y toda esta sensación en la que vivimos en estos momentos, pues simplemente confiar en su amor maternal y bueno, apoyarnos mucho en ella para estar con Dios y para vivir tranquilamente y con mucha fe estos momentos. Ivonne Cobian, directora y organizadora del 13º Congreso Mariano, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias y cuéntanos cómo pueden hacer las personas para participar de este importante evento. Claro que sí, el 13º Congreso Mariano Rosario por México y por el mundo entero se llevará a cabo este 22 de mayo de 10 a 7 de la noche en Expo Santa Fe. Desde ahí estaremos promoviendo y haciendo un enlace en vivo desde Mundo Católico, María Visión, Rosario por México y Misión Fátima. Y todos unidos en este evento tan maravilloso alcanzaremos a llegar a muchísimos lugares. Cada uno estará presente desde donde estén con nosotros. Y bueno, los esperamos. Muchísimas gracias por esta entrevista y por permitirme llegar a tantas personas. De verdad se los agradezco muchísimo. Hasta luego. Gracias nuevamente, Ivonne. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, trabajadores católicos de salud mental en Estados Unidos afirman que la Iglesia puede desempeñar papel clave frente a suicidios. Además, se extienden cruzada de rezo del Rosario por valores cristianos en Nueva Constitución de Chile. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Y estamos de regreso en el programa y nos vamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos presentará un mensaje del obispo de la diócesis de 9 de julio, quien expresó un profundo dolor por el reciente feminicidio de Analía Maldonado. Te escuchamos, Matías. Gracias, compañeros. Hoy los saludo desde la parroquia del Perpetuo Socorro, ubicada en el barrio porteño de Villa Luro. Para comenzar con las noticias, la diócesis de 9 de julio expresó un profundo dolor por el femicidio de Analía Maldonado. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando de forma exclusiva con el obispo diocesano, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien manifestó lo siguiente. La otra pandemia que estamos viviendo es la realidad de la violencia hacia la mujer. Hemos lamentado en una de las localidades de nuestra diócesis, en la ciudad de Los Toldos, la aparición de los restos de una joven, Analía Maldonado, que fue brutalmente asesinada. ¿Cuánto tenemos que trabajar en la Iglesia y en la sociedad toda para acrecentar la conciencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de la importancia de cuidar la dignidad de la mujer, del respeto y la dignidad hacia toda persona y especialmente hacia la mujer? Esperemos que como Iglesia podamos seguir trabajando en este tema y comprometiéndonos más y más para que se cuide la dignidad de toda vida humana y particularmente la dignidad de la mujer.
En otras noticias, se llevó a cabo la Asamblea Plenaria Extraordinaria Virtual con la presencia de obispos, quienes pidieron salir juntos y mejores de esta pandemia. Ante la imposibilidad de reunirse de manera presencial y habiendo quedado postergada la Asamblea Plenaria por las restricciones de la pandemia, los obispos argentinos se han reunido a través de la aplicación Zoom para poder tratar algunos temas importantes de la pastoral, la reforma económica, también cuestiones que tienen que ver con la Comisión Episcopal de Ministerios, y también comenzaron el camino de preparación de la Asamblea Eclesial del CELAM y cómo llevarla adelante acá en la Iglesia Argentina. Los obispos también, al finalizar estos 2 días de encuentro, se manifestaron en un documento que se llama Juntos Salimos Mejores, que en primer lugar agradecen a todos los agentes de pastoral el esfuerzo y el trabajo en este tiempo de pandemia. Y también llaman a todos los dirigentes de la República Argentina a vivir la unidad, dejando de lado la confrontación y poniendo toda la energía en poder acompañar al pueblo en esta crisis sanitaria. Para finalizar, el sacerdote villero José María Di Paola reivindica la presencialidad de las escuelas en los barrios populares. El presbítero José María Di Paola, que desarrolla su tarea pastoral en la Villa La Carcova de José León Suárez, diócesis de San Martín, destacó que la presencialidad en los barrios populares es fundamental y en todos los ámbitos, religioso, educativo y de salud. Me parece fundamental que el sistema educativo tenga presencialidad, extremando los cuidados de salud, en especial con los docentes, sostuvo Pepe Di Paola en declaraciones exclusivas a EWTN Noticias. Para finalizar, manifestó que la presencialidad en las barriadas populares es esencial, porque lo importante es que se pueda transmitir en forma directa el conocimiento, el afecto, la solidaridad y la contención. Compañeros y estimados televidentes, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías, por lo informado. Ahora les contamos que trabajadores católicos de salud mental en los Estados Unidos manifestaron que la Iglesia puede desempeñar un papel clave frente a los suicidios en las comunidades afroamericanas del país. Veamos. Hace poco, trabajadores católicos de la salud mental en Estados Unidos manifestaron que la Iglesia puede desempeñar un papel clave frente al aumento de suicidios en las comunidades afroamericanas durante la pandemia de COVID-19. Al respecto, en el 2020, algunos profesionales expresaron su inquietud de que la tasa general de suicidios aumentaría durante la crisis sanitaria debido a la ansiedad por el virus y los cambios en el estilo de vida causados por las restricciones de salud pública. No obstante, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, las muertes por suicidio disminuyeron un 5,6% en el país de 2019 a 2020. Un panorama que no estaría contemplando a las comunidades afroamericanas, ya que según los trabajadores de la salud mental, estas han experimentado mucho dolor debido a la pérdida de empleo y al aislamiento durante la pandemia y en respuesta a la injusticia social. Ante este contexto, señalaron que el clero y los líderes católicos deben ser abiertos y personales con sus propias conexiones o luchas con las enfermedades mentales para que los feligreses se sientan cómodos discutiéndolo con ellos. Asimismo, indicaron que si se comienza a trabajar la salud mental a través de la Iglesia, se puede ayudar a educar a más personas sobre lo que está sucediendo en este aspecto. Por otro lado, amigos, el gobernador de Virginia Occidental en los Estados Unidos firmó una ley que establece que solo niñas pueden participar en deportes femeninos. Veamos. Hace unos días, el gobernador de Virginia Occidental de Estados Unidos, Jim Justice, promulgó un proyecto de ley que aclara que solo las mujeres pueden practicar deportes de niñas en el estado.
Al respecto, la Ley 3293 de la Cámara de Representantes prohíbe a los varones biológicos practicar deportes femeninos en las escuelas intermedias y secundarias, así como en las universidades. De igual forma, permite a las deportistas presentar una demanda en caso de infracción. Frente a la noticia, el grupo legal Alliance Defending Freedom, conocido como ADF, aplaudió al gobernador por su decisión. Asimismo, en palabras de la asesora legal del organismo de justicia, Christiana Holcop, cuando la ley ignora las diferencias biológicas, las mujeres y las niñas son las más afectadas, puesto que los hombres siempre tendrán ventajas físicas sobre las mujeres. Por tanto, al ignorar esta realidad, son las atletas quienes pierden medallas, podios, reconocimiento público y oportunidades para competir. Es preciso mencionar que otros estados han promulgado leyes similares a las de Virginia Occidental o están considerando tales leyes, incluidos Idaho, Mississippi y Arkansas. Pasando a otras noticias, les contamos que la campaña de oración Un Rosario por Valores Cristianos en la nueva Constitución de Chile se extendió hasta el 15 de mayo debido a una nueva ola de contagios de COVID-19 que aplazó los comicios. Para contarnos más detalles al respecto está conectado con nosotros Andrés Jiménez, coordinador de Un Rosario por Chile. Andrés, bienvenido a EWTN Noticias. Hola a todos los oyentes. Andrés, cuéntanos, ¿cómo nació esta campaña de realizar una cruzada del rezo del Rosario por Valores Cristianos en la Constitución en Chile? Bueno, en Un Rosario por Chile siempre estamos constantemente promoviendo la oración del Rosario por una serie de ideas o de importancia que pensamos que existe y que hay que rezar. Cuando apareció el hecho que venía la votación de la nueva Constitución, consideramos que era muy importante que los católicos rezáramos de manera que Dios nos escuche y Él pueda intervenir y hacer que la Constitución efectivamente se reflejen en ella los valores del Evangelio. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la respuesta de los fieles en Chile a esta campaña del Rosario que comenzó el año pasado? Sí, partimos el 12 de diciembre del año pasado y vamos a terminar el 8 de abril, pero como se prorrogó la elección, vamos a terminar el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima. Hemos tenido una muy buena recepción de la gente. Hace 2 semanas ya partimos rezando todos los jueves, online, de manera que la gente pueda acompañarnos en el mismo rezo al Rosario, en la misma hora, que son a las 7 de la tarde. Y hemos tenido una muy buena compañía de parte de gente orante en Chile. Y Andrés, ¿qué se espera ahora del texto de la nueva Constitución en Chile? Bueno, nosotros esperamos que Dios de alguna manera va a influir para que en el texto se reflejen valores importantes, como por ejemplo la libertad de culto, la libertad de conciencia, el respeto por la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, que las familias tengan derecho a criar a sus hijos como creen que debe ser. Todo eso esperamos que quede reflejado en la nueva Constitución. Por último, Andrés, dinos, ¿cómo pueden unirse las personas a la campaña de oración del Rosario por Chile? Bueno, www.unrosarioporchile.cl, ahí tenemos varias noticias. La gente puede rezar el Rosario en cualquier momento, en cualquier lugar, idealmente todos los días por esta intención. Si ellos rezan habitualmente el Rosario, es agregarle esta nueva intención, y aquellos que quieran estar en línea con nosotros todos los días jueves a las 7 de la tarde, estamos rezando el Rosario y ellos a través de www.unrosario por Chile se pueden conectar. Andrés Jiménez, coordinador de la campaña Un Rosario por Chile, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Gracias nuevamente, Andrés. En otros ámbitos, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui resaltó la labor pro vida del presidente de Guatemala. Veamos. Recientemente, Eduardo Verástegui, actor y productor mexicano y reconocido líder pro vida, destacó la labor a favor de la defensa de la vida realizada por el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. En esa línea, según la agencia guatemalteca de noticias,
Tras reunirse con el mandatario, Verástegui lo calificó como un gran líder que no solo habla y dice, sino que hace y cuyas palabras mueven, pero no arrastran. Asimismo, el artista manifestó que como mexicano fue a felicitar al presidente guatemalteco y a celebrar su liderazgo de luz de vida, ya que según indicó, hoy en día muchos gobiernos de varios países promueven una cultura de muerte. Por otro lado, el actor expresó su deseo de que el presidente Yamatei participe en una próxima convención en México con líderes internacionales conservadores que defienden la vida, como mandatarios y legisladores. Cabe destacar que en noviembre de 2020, el presidente de Guatemala aseguró que no permitirá que la multinacional del aborto Planned Parenthood se instale en el país. En esa ocasión, a través de un comunicado, el gobernante expresó que reconoce la vida desde su concepción y por lo tanto en su gobierno no iba a tolerar ningún movimiento que viole lo que está dispuesto en la Constitución Política de la República o que vaya en contra de los valores con los que fue criado o con sus principios como médico. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, tenemos cita por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.